Bienvenidos al foro Cánceres Hematológicos en Panamá, uniendo esfuerzos para transformar vidas. Este foro se está realizando en conmemoración al Día Mundial del Mieloma Múltiple y es patrocinado por la empresa Johnson Johnson con su campaña Múltiples Opciones para Vivir Bien. Y me acompañan tres invitadas. La doctora Anarelis Quintana, ella es especialista en hematología y jefa del Servicio de Hematología de la Caja de Seguro Social. La señora Emma Pinzón, quien es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas. Y la señora Faustina Díaz, quien es vicepresidenta de la Asociación Panameña de Pacientes y Parientes con Enfermedades Hematológicas. Bienvenidas todas a este gran foro. ¿Cómo están? Le doy la bienvenida a cada una. Hola, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarme y vamos a empezar con usted, doctora Quintana. Quiero pues que me hable un poco sobre estas estadísticas con las que contamos en Panamá en cuanto a estos cánceres hematológicos y por ahí vamos a irnos desarrollando en este gran foro. Gracias, Lore, por la invitación inicialmente y bueno, un gusto y placer compartir pues con la señora Emma y la señora Faustina que siempre han estado al día y al tanto de lo que representa las enfermedades hematológicas en Panamá con nuestros pacientes. Fíjate, en Panamá la estadística sobre neoplasias hematológicas no escapa de la realidad mundial. Muy particularmente, pues vamos a hablar del mieloma múltiple, pues en conmemoración a esta neoplasia, pero quizás también podemos hablar un poquito del resto de las enfermedades hematológicas que nosotros vemos, sobre todo las neoplasias que son las leucemias agudas, las neoplasias mieloproliferativas crónicas, los linfomas, tanto de Hodgkin como no Hodgkin, y dentro de todo este mundo que pues a la población en general en Panamá quizás no les suena tanto o a veces sí les resuena y para eso tenemos nuestras asociaciones de pacientes. Con respecto al mieloma múltiple, que es el tema que vamos a tratar, en verdad tenemos una estadística, una población de diagnóstico alrededor de los 10 a 12 pacientes o de personas diagnosticadas con mieloma múltiple anual y que tú vas viendo que la población en general en la que se manifiesta esta enfermedad es una población que va oscilando por arriba de los 65 años. Eso no quiere decir que no se presenten en edades más tempranas y sus características tienden a ser un poquito diferentes, sobre todo en el modo de presentación, pero sí es una enfermedad que ocupa un rango de edad por arriba de los 60 años en adelante. Entonces eso es importante pues porque nos llama de una vez a la conciencia de estar alerta, sobre todo en los pacientes o en las personas que ya están pasando a una tercera edad, que han tenido una vida súper funcional y que eventualmente van avanzando y justo al momento de retiro puede que aparezca este tipo de enfermedad en su vida. Doctora, la clave en el diagnóstico temprano, ese diagnóstico oportuno, ¿qué me puede mencionar para todos los que están viendo y escuchando el foro, estén atentos a signos, a síntomas que pueden ser la clave de iniciar con ese diagnóstico? Sí, claro, sobre todo, fíjate, las evaluaciones de rutina tienen pues su indicación, siempre es bueno estarse dando un chequeo anual eventualmente, pero síntomas y signos de alarma los que tenemos que estar pendientes, lo que representa la anemia, a veces debilidad, cansancio, hacemos un hemograma y encontramos que tenemos una hemoglobina baja, también dolores óseos generalizados, pérdida de peso en algunas ocasiones. Ya cuando tenemos una situación a la que no prestamos atención o tenemos una enfermedad un poco más agresiva, podemos tener inclusive fracturas patológicas. Pero siempre es importante, cosas características, valorar lo que representa la anemia en su conjunto, como debilidad, cansancio, somnolencia, que puede estarnos diciendo hay que ir a vernos, algo no está bien, algo está equivocado. Al igual que dolores óseos generalizados, estar pendiente, algo que no me sucedía previamente y ahora sí me duele. Esto puede ser, ambas pueden estar dentro de las cosas que más, como signos de alarma, debemos estar más pendientes dentro de la sintomatología como paciente. Sabes que no es lo mismo que yo llegue al médico y entonces ya me hice los exámenes y encontramos otros valores alterados, como son los valores de la creatinina, que nos hablan de que la función renal puede estar alterada o que el calcio puede estar elevado y que nos habla un poquito ya de otras cosas. Entonces, este tipo de signos de que tenemos que estar pendientes, sobre todo nuestro constante chequeo de rutina semestral o anual
y sobre todo, como te menciono, ¿no? En estas edades en las que ya acabamos vamos a decir, vamos a entrar en esta etapa de la jubilación, vamos a tener más tiempo libre y quizás debemos dedicarnos más a nuestra salud, porque el día a día nos lleva, el constante trabajo nos lleva a descuidarnos y es sumamente importante tomar en cuenta que hay cosas que tenemos que evaluarnos, sobre todo este tema de estos síntomas y signos de alarma. Exactamente, gracias doctora, porque definitivamente pues son unos chequeos de laboratorio que pueden hacer la diferencia si los realizamos de forma oportuna con nuestro médico de cabecera, que por allí pues damos inicio a llegar a saber si tenemos esta enfermedad y evitar pues que siga avanzando. Señora Faustina, le quería consultar desde la perspectiva de la asociación, que usted es la vicepresidenta, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan hoy las personas diagnosticadas con mieloma múltiple pues, en Panamá y lo que usted tiene en su conocimiento, su día a día? Bueno, son muchos, quiero que usted sepa. Los pacientes enfrentan diariamente el problema del no abastecimiento de sus medicamentos. Como lo dijo Emma anteriormente, los reactivos muchas veces no están, ¿verdad? Y los procesos de las compras, porque cuando son medicamentos que no están en el cuadro básico, ellos tienen un proceso en el que al paciente se le compra a su nombre el medicamento, pero eso lleva una cantidad de procesos que a veces llega hasta 8, 9, 10 meses y el paciente no recibe su medicamento. Muchas veces nos ha ocurrido de pacientes que cuando ya el medicamento ha salido, ya el paciente no está. Eso nos ha pasado en varias ocasiones y eso definitivamente es muy, muy difícil, muy triste, que porque no hay un medicamento a tiempo, el paciente no pueda recibir ese tratamiento continuo, porque lo recibe por 3 meses, se para, vuelve. Entonces, cuando eso pasa, el diagnóstico regresa a su origen y la situación es peor. Ahora, también el problema de ellos que cuando no se diagnostica a tiempo, tampoco los médicos pueden hacer mucho, porque me contaba una de las que ya falleció, la señora Asprilla, que cuando a ella le diagnosticaron el mieloma, había pasado un montón de tiempo porque era el médico general que la atendía. Y ella iba con todos los síntomas que dijo la doctora aquí a atenderse y le mandaban una cosa, le mandaban la pastillita, le mandaban esto, pero no tenían un diagnóstico de lo que era realmente. Cuando ya finalmente decidieron canalizarla y ya tenía la paciente su enfermedad bastante avanzada. Pero bueno, ella hasta donde pudo luchó, porque ella inclusive fue directiva de la asociación y ella que era lo que no hacía para ayudar bastante. Así es. También es importante, quizás aquí me pueda ayudar la doctora Quintana, en que se capacite más al médico general, al médico de atención primaria, que es el primero que recibe a ese paciente para que reciba un diagnóstico más oportuno y empezar el tratamiento. Sí, mira, casualmente te iba a comentar al respecto. Hay varios enfoques, pero uno de los enfoques que yo creo que es primordial es el enfoque de lo que es la atención primaria. La red de médicos generales, médicos familiares y médicos internistas, o inclusive nosotros también tenemos que situarnos en quiénes son nuestros referentes y abrimos un poquito a los geriatras, a los ortopedas, o inclusive a los cuartos de urgencia, a los emergenciólogos, urgenciólogos que también pueden recibir estos pacientes como una primera vez. ¿Y por qué es importante captar desde ese punto? Básicamente, ¿por qué necesitamos educar más? Bueno, porque precisamente como lo mencionó la señora la señora Faustina, perdón, que puede pasar mucho tiempo en que se identifique adecuadamente la sintomatología que está presentando el paciente. Entonces, si uno se enfoca en tratar de darle pistas, cuando el ortopeda le llega a un paciente con un dolor lumbar crónico, pues ya vemos la radiografía y observamos que hay alguna fractura patológica, pues pensar de una vez, bueno, ¿será que puede tener por ahí asociado algo de base? Mandar las pruebas necesarias y referir de manera inmediata. Nuestro sistema sí tiene algo bien particular y es que el médico general no refiere directamente a el hematólogo, pero sí puede captar de primera mano al paciente y así dirigirlo de forma adecuada y ya con las cosas adelantadas
para que una vez le llegue al especialista, este pueda tener identificado las bases y haber avanzado con los diferentes estudios que haya que realizarse. Porque obviamente todo esto lleva a un complemento que no es hasta cuando llega el hematólogo que puede terminar de diagnosticar al paciente, ¿no? Entonces, Exacto. yo creo que sí, que a la atención primaria nos interesa mucho cuando vemos, captamos una falla renal, captamos una hipercalcemia, captamos una anemia o el conjunto de estas tres cosas, se nos tiene que prender el foquito y decir, hombre, yo creo que por aquí estamos ante algo que no está bien hematológicamente, vamos a referir. Igual que el médico familiar, el geriatra, como te dije, la población a la que más afecta es la parte geriátrica, entonces también el geriatra tiene que estar muy bien instruido. Y en el caso de los neurocirujanos, ortopedas, que pues le van a llegar a estos pacientes con dolores lumbares crónicos o con dolores óseos generalizados y van y preguntan, consultan, y este es el momento en que es fácilmente captable y referible para que lleguen en tiempo. Un manejo integral, doctora, Así mismito, definitivamente. multidisciplinario. Tiene que haber un Multidisciplinario. manejo multidisciplinario. Sí. Correcto. Señora Emma, perdón, dígame, señora Yo Faustina. quiero tocar ese punto de vista. Sí, mire, antes de la pandemia, nosotros con el doctor, en ese momento era el doctor Dimas Kiel, que era el jefe del servicio. Nosotros le presentamos una propuesta para ver si la aceptaban. Era que los médicos, por ejemplo, en el área de Colón, que no tienen hematólogo, vinieran a hacer unas pasantías acá a la sala de hematología para que ellos pudieran tener un poco más de noción de lo que eran estas enfermedades. Y así, pues, cuando llegaban pacientes allá a la Policlínica de Colón, pudieran tener más idea de lo que se trataba y canalizar más rápidamente esa situación. En ese momento, eso lo aprobó el director general de ese momento, pero lamentablemente vino la pandemia y eso se quedó allí. No lo hemos, otras veces lo hemos dicho al doctor Kiel que eso sería bueno que se pensara para seguir con eso, no solo los de Colón, en algunas otras áreas que también son de difícil atención, que también puedan pasar esas pasantías por acá y puedan tener esos conocimientos y ayudar, porque eso sí ayudaría bastante también. Por supuesto, animar a las nuevas generaciones de médicos a estudiar esta especialidad de hematología que es tan importante y que se necesita en todo el país. Lore, no sé si me permites, Así es. antes de que iba con la señora Emma, Sí, con referencia a adelante. eso también desde la Sociedad Panameña de Hematología, pues intentamos tener como un acercamiento y también tengo que ser responsable en decir que el enfoque de la compañía que auspicia también es sobre todo eso, llegar a la parte primaria, al que capta inicialmente y tratar de darle esas herramientas que necesita para poder definitivamente referir oportunamente a los pacientes que son afectados. Entonces, sí, yo creo que es súper buena idea la capacitación, pero es abordable desde diferentes puntos de vista, desde la misma sociedad como tal, desde las casas farmacéuticas que también se abocan a tratar de que la atención primaria sepa dónde está parado y nosotros, por supuesto, como servicio responsable, que nos interesa también básicamente que todos estemos claros en lo que refiere, porque para nosotros quizás es bastante doloroso cuando hemos visto a un paciente que ha pasado por una lucha de un año, de especialista en especialista, de médico en médico, y no es que el paciente no acudió, es que lastimosamente nadie logró identificar estos signos de alarma que son tan evidentes en su momento, pero que no lo lograron ver. Ujú. Así es, sí, definitivamente muy importante esta parte que nos comenta la doctora Quintana. Quería preguntarle a la señora Emma, que ve a los pacientes, que tiene esta relación con los pacientes por la asociación, señora Emma, en el caso pues, de mieloma múltiple. Este paciente, cuando tiene esta enfermedad, no solamente es el paciente, es su familia, su entorno familiar. Si era la persona que llevaba la economía de la casa, hasta eso cambia. Cuénteme un poquito de cómo afecta a toda la familia una enfermedad como esta. Claro que afecta en todo sentido y lastimosamente nadie lleva la cuenta de eso, porque a la hora que tú propones que por favor algún medicamento de estos de última tecnología sea incluido en los cuadros básicos, siempre te hablan, no, porque es que este medicamento es muy costoso. Siempre el tema del precio sigue siendo un referente que nosotros como pacientes no podemos aceptar, porque si pudiéramos contabilizar todo el daño que una enfermedad de esta clase
le causa a toda la familia, ya sea esposo, esposa, hijos, e incluso a veces tienes que empeñar tu poco que tienes para poder lograr tratar esa enfermedad, ya que si el sistema público no te lo ofrece, tú tampoco te vas a quedar cruzado de brazos esperando que la muerte llegue. Aquel que puede, mira, han perdido casas, terrenos, porque eso es lo que al final tú terminas haciendo por salvar a tu familia. Y eso de verdad trastoca todo el ambiente alrededor. Cuando se habla de evaluación de estas nuevas tecnologías, todos esos gastos tienen que tener un valor y ser contabilizados, porque no es solo lo que el Estado puede invertir, sino todo lo que el Estado incluso deja de percibir por una persona que pierde el trabajo y deja de pagar impuestos, y todo lo que conlleva el gasto de esa enfermedad alrededor, y también lo que significa el daño psicológico de todos esos familiares. Todo tiene un precio. Si le queremos poner precio a las cosas, pongámosle en justo valor todos estos gastos que también tienen un precio, y que cuando tú colocas eso en una balanza te vas a dar cuenta que esa inversión que estás haciendo en el paciente sí vale la pena. Por eso luchamos nosotros, los líderes de pacientes, porque así como hemos visto a lo largo del tiempo, como cuando un paciente sí recibe la atención adecuada en el momento adecuado, tú ves los resultados de ese paciente, se retorna productivo, se ingresa nuevamente a sus funciones laborales, los familiares que por algún motivo, por cuidar a ese paciente, también tuvieron que perder el trabajo, pueden reinsertarse, y todo eso representa valores que no se toman en cuenta a la hora de ver estas inversiones. Así es una enfermedad que afecta a todo el entorno, no es solamente al paciente. Así Doctora es. Quintana, le quería consultar, usted pues dentro del sistema de salud, usted como especialista y jefa en el servicio de hematología, ¿qué es para usted que un paciente, en el caso pues de mieloma múltiple, que es el día que se está conmemorando, llegue a tiempo y reciba ese diagnóstico oportuno y empiece ese tratamiento? Sí, mira, con referencia a ese pequeño detalle del entorno familiar que comentabas con la señora Emma, es doloroso quizás ver como una enfermedad que hasta el momento, y quiero aclarar que eso es algo que no mencionamos, el mieloma múltiple a la fecha no tiene cura. Pero hacia allá se están buscando todas las nuevas tecnologías que se han implementado, tratando de ver cómo se le oferta mejor calidad de vida al paciente, porque en verdad es sumamente discapacitante. Es una enfermedad que tiene múltiples manifestaciones, pero entre las manifestaciones más importantes está la imposibilidad de poder reinsertarse a lo que hacía usualmente. En este caso, ponte que era todavía alguien que le quedaba unos 5 años por seguir trabajando, que como bien mencionaba la señora, además es el sustento de su hogar, pues resulta difícil. Y tanto que no solo tenemos aquí en Panamá pacientes, nosotros tenemos desde la comarca, desde Chiriquí, aunque en Chiriquí tenemos pues quien no los pueda ver, pero a veces viene alguno que otro de provincias centrales, inclusive de Darién. Entonces, esa movilidad, esa dificultad, tiene que haber un cuidador. El cuidador se desgasta física y emocionalmente. Entonces, mientras más tarde captemos al paciente, más complicaciones de la enfermedad probablemente tenga, y más complicaciones tenemos que tratar, lo que encarece también todo lo que representa el tratamiento del paciente, el manejo del paciente, porque no es lo mismo que me llegue un paciente con recién diagnóstico que aún no tenga afección ósea o que no tenga lesión renal, a un paciente que ya me debutó con una lesión renal que queda incluido en un programa de diálisis, ya sea transitoria o permanente. Entonces ya le agregamos otro factor adicional que encarece todavía más la atención de este paciente. O aquel que viene con una fractura patológica que lo incapacita, que no puede caminar, que lo mantiene en cama. Entonces, este tipo de situaciones para nosotros desde el punto de vista de médico en el sistema de salud representa pues todo nuestro foco de atención para tratar de brindar algo de docencia con referencia a nuestros referidores y a los mismos pacientes y familiares. Es importante que desde un principio, cuando nos llegan y tengamos ese diagnóstico, darle ese soporte emocional tanto a la familia como al mismo paciente per se. Es cierto lo que dice la señora Emma, muchas veces se sacan recursos hasta donde no tienen para poder tener el traslado. Contamos con trabajo social para tratar de ayudar un poco a mitigar esa dificultad del traslado, de los tratamientos a los que tienen que venir, etcétera, pero no deja de ser importante
esta valoración inicial, esta primera vez que yo acudo, hay parte y parte. Hay pacientes que no se prestan atención, pero hay pacientes que sí se prestan y lastimosamente el sistema no los ayuda. Yo creo que es una cuestión de concientizar tanto al público en general como a los mismos médicos de atención primaria de a lo que nos enfrentamos y cuáles son las consecuencias en estos pacientes cuando no logramos identificar la enfermedad en tiempo. Así es. Y definitivamente informar al paciente que para eso son también estos espacios con profesionales como ustedes, para compartir esa información que hace falta hacerla llegar a ese familiar, a esa persona que puede tener un tío o un familiar que tiene esta enfermedad y que tenga ahí esa señal de que hay factor de riesgo. Así que por eso es muy importante estos espacios. Señora Emma Pinzón, usted tiene pues a cargo suyo esta presidencia de la Federación de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas. Y yo le quería consultar, señora Emma, desde su experiencia, ¿cuáles son las principales barreras que enfrentan los pacientes en el acceso de atención oportuna a medicamentos innovadores con los que se puede contar para su tratamiento, señora Emma? Mira, yo considero que el acceso a la innovación parte desde el preciso instante en que tú recibes un diagnóstico. Y acaba la doctora de decir algo que inmediatamente retumbó en mis oídos y es el examen de creatinina. En este momento no hay reactivo, algo básico. Entonces, desde el momento en que no tenemos elementos para los diagnósticos tempranos, ya tenemos barreras para el acceso a las nuevas tecnologías. Si no tienes reactivos de laboratorio, si no tienes acceso a exámenes como ultrasonidos o qué sé yo, si se necesita un CAT, una serie de elementos que los médicos necesitan para poder llegar a un diagnóstico preciso. Todo eso se convierte en barreras y en obstáculos para que nosotros tengamos acceso a las nuevas tecnologías. Por otro lado, cuentas con otro problema con respecto a eso, y es que nuestros sistemas públicos de salud trabajan con lo que se llama cuadros básicos. O sea, hay una lista de medicamentos que tiene ya sea el Hospital Santo Tomás, en la Caja de Seguro Social, lo que le llaman lista oficial de medicamentos en algunos lugares, en otros lados se llama cuadro básico de medicamentos. Ese elemento es importante porque estas nuevas tecnologías deben estar en esos listados. Entonces los médicos, por ayudarnos, por hacernos llegar ese acceso oportuno, nos pueden recetar un medicamento de esos, pero si no están en los listados oficiales, se convierte en toda una tragedia y un trauma para el paciente el lograr conseguir esos medicamentos. No es fácil en el sentido de que no es que yo voy a la farmacia aquí, de la localidad aquí, mi farmacia de al lado, y voy a encontrar esa medicina. Eso no es así. Esos son medicamentos que a veces ni siquiera en las farmacias privadas tú los encuentras. Casualmente porque son de última generación, de reciente investigación. Ahora, nosotros como federación hemos hecho un trabajo bien arduo para mejorar eso. Y tengo que decirte también, como responsable que soy con lo que digo, que en los últimos, digamos, 2 años para acá, desde el 2023, nosotros iniciamos como federación una campaña intensa para promover la revisión de los listados oficiales. ¿Eso en qué ayuda? En que los médicos están pidiendo esa innovación y nosotros los pacientes, que somos los que necesitamos la innovación, la impulsamos a través de, pedimos cita con los actores que tienen que aprobarlo, estuvimos en la junta directiva de la Caja, en fin, también hicimos campañas en los medios de comunicación digitales, porque es el que podemos hacer. Incluso hubo hasta ruedas que tuvimos yendo a los tradicionales, a los medios de comunicación tradicionales, y todos esos esfuerzos han ayudado a que en los últimos 2 años han entrado alrededor de 50 moléculas nuevas en los listados oficiales. No todas se usan en hematología, pero gran parte de ellas se usan en hematología. Qué bueno, señora Emma. Y también demostramos ese trabajo en equipo, porque ustedes, pues como asociación, están pendientes de que el paciente pueda contar con estos tratamientos que definitivamente son un antes y un después en su calidad de vida. Exacto, así es. Doctora Quintana. Ok. No, termine, señora Emma. No, solamente quería cerrar con decirte que este es un trabajo conjunto, no solamente de la federación, sino del acompañamiento de las organizaciones que son miembros de la federación, como EJAPEP.
porque la federación es una organización paraguas y debajo de ella hay 17 organizaciones de diferentes enfermedades. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en estos temas transversales que ayudan a todos, y ese es el trabajo pues, que hace la federación. Excelente. Gracias, señora Emma. Quiero finalizar dándole un espacio a cada una para que se despida, para que mande un mensaje a todos los que están viendo y escuchando este importante foro. Vamos a empezar con la señora Faustina. Nosotros sí, para finalizar un poco nuestras palabras es, sí, concienciar a las personas, a la comunidad, a los mismos pacientes, a los familiares, porque también ellos deben poner de su parte para ayudarse. Cuando nosotros, la asociación, hacemos un llamado a alguna actividad para protestar, por ejemplo, porque nosotros no hacemos protestas cerrando calles, pero sí para hacerle un llamado a las autoridades de que hay algo que está mal, que participen, que los pacientes, sus familiares, si el paciente no puede, porque muchas veces en tratamiento no tienen esa fuerza, pero sí tienen un familiar que puede representarlo, y que se vea la fuerza, ¿verdad?, de que hay interés por parte también de los pacientes de mejorar su situación. Es lo que yo puedo, ese llamado, ¿no?, a que todas las personas pues tomen conciencia, porque hay veces las personas mismas no lo hacen. Ven una persona enferma y ni siquiera lo miran. Así es. Muchas gracias, señora Faustina, por sus palabras y por compartir con nosotros tanta información valiosa. Señora Emma, le dejo la cámara para que se despida también. Bueno, mi mensaje sería en 2 vías. En primer lugar, a los pacientes que sepan que las organizaciones de pacientes estamos aquí para apoyarlos, que nos busquen. Si no sabemos de ti, no podemos ayudarte. Está la fundación de APEP, que atiende enfermedades hematológicas y que seguramente se va a comprometer, como ella lo acaba de decir, para sacar adelante estos temas. Tienes compañía, no estás solo. Y a las autoridades un llamado de que pongan atención en estos temas, porque el derecho a la salud no representa solamente un derecho sin pie ni forma. El derecho a la salud significa que cada uno de los seres humanos que vivimos en este techo que se llama Panamá tengamos derecho a un acceso oportuno a la atención de nuestra salud. Y cuando se habla de una atención oportuna es que contemos con todos los elementos para que gocemos de la mayor plenitud posible y que la ciencia hoy día nos da para vivir más. Muchas gracias. Gracias a usted, señora Emma, por compartir con nosotros su tiempo e información valiosa para todos. Doctora Quintana, usted fue la primera en hablar y ahora es la última en despedirse, pero le agradezco mucho su tiempo y le dejo la cámara para que mande ese mensaje. Claro, mira, yo creo que el mensaje principal que nos debemos llevar en esta cápsula informativa, porque lo podemos decir de esa manera, en todas las vías, es sobre todo estar pendiente de nosotros mismos, de nuestra salud y de acudir en tiempo cuando tengamos algún síntoma particular. Parecerá poco, el diagnóstico de mieloma múltiple anual, alrededor de 100 casos anuales en los últimos años ha sido pues el diagnóstico registrado. Y te puedo decir que quizás pareciera que fuera poquito, pero cuando tú ves a un paciente con mieloma y lo discapacitante que puede ser, o lo que realmente afecta al entorno familiar, en ese momento en el que tú dices, debo prestar atención, tengo que estar más en tiempo, tengo que acudir y buscar ayuda, porque sí es necesario buscar ayuda. Buscar las asociaciones, en verdad las asociaciones de pacientes se deben nutrir de los pacientes y de los familiares que están pasando por estas situaciones muy particulares, y apoyarse en ellas, porque son el enlace con nosotros, con el gobierno, con las instituciones de salud, para realmente buscar ese fin, esa meta que necesitamos, que es tratar con salud igual para todos. Y yo creo que eso es algo que tenemos que tener bien claro. Todos tenemos derecho, todos debemos poder accesar al mismo tipo de tratamiento y calidad de tratamiento, y pues nada, lo que nos brindan los medicamentos innovadores es un nuevo horizonte a tratar de cambiar lo que representa el mieloma múltiple para nosotros los médicos y para nuestros pacientes. Definitivamente, doctora. Yo me quedaría con que usted sabe, a veces las mamás, y me pongo yo en el ejemplo, nos encargamos de todas las cosas en la familia y a veces nos olvidamos de nosotras mismas. Entonces yo creo que todos, mínimo un chequeo al año hace la diferencia. Así mismo. Así es.
En nombre de Salud Panamá y en nombre, por supuesto, de Johnson & Johnson, que gracias a ellos he tenido esta oportunidad de conversar con ustedes, les agradezco su tiempo, toda esta información que de seguro será valiosa para toda la gente que quiera compartirla, porque vivimos en la era de las redes sociales donde hay que compartir la buena información y, por supuesto, de manos de profesionales. Les mando un gran abrazo a las tres. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Mis queridos amigos de Salud Panamá, hoy tuve la oportunidad de compartir este foro sobre cánceres hematológicos en Panamá con 3 invitadas que nos dieron información muy importante para todos, que ya está disponible en saludpanamá.com.